Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué le respondieron a Abraham hace rato? ¿Están contentos o no? Sí, qué bueno. Agradecidos, ¿verdad? Con Dios por permitirnos una vez más reunirnos en su nombre. Y pues, qué mejor que hacerlo en inicio de semana y darle las primicias al Señor de nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo mejor que podemos hacer. Pues gracias a Dios, mis hermanos, vamos a pasar a la palabra. ¿Les parece? ¿Están listos? ¿Sí? ¿Van a aguantar? Ok, abra su Biblia por favor en primera de Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. La semana pasada vimos un tema, yo les comentaba que estamos llevando la serie de Aprendiendo de los Hechos, pero bueno, íbamos a hacer un alto para tratar algunos temas específicos. Y la semana pasada comenzamos con un tema que le dije que lo iba a partir en dos. ¿Sí recuerdan los que vinieron? Sí, la vez pasada el tema es colaboradores de Dios. Y vimos lo que es el carácter de la colaboración. Y el día de hoy vamos a ver la segunda parte, que yo le he puesto una colaboración activa. Una colaboración activa. La semana pasada tenía que ver más con el carácter, con lo que yo tenía que procurar en mi vida para ser un buen colaborador de Dios. Principalmente tocamos el tema de la fe, el amor y la esperanza. Pero el día de hoy vamos a ver algo un poco más práctico en cuanto a la colaboración. ¿Sale? Vamos a leer 1 Timoteo 4, capítulo 4, versículo 10. E inmediatamente hacemos una breve oración, ¿le parece? Dice así: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Padre nuestro, queremos darte muchas gracias por el privilegio de poder tan solo pensar tu nombre. Es algo hermoso para nosotros poder presentarnos delante de ti y saber que nos escuchas, saber que tú sigues obrando, sigues trabajando en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y tienes cosas hermosas también preparadas para todos los que te aman, todos los que te buscan con sinceridad. Y queremos poner en tus manos nuestras vidas en este tiempo, para que seas tú hablando a nuestros corazones, dirigiendo mis palabras, y que sea tu Espíritu Santo obrando en lo más íntimo y personal de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos para que podamos poner por obra tu palabra, tu enseñanza, y que podamos ser esos colaboradores activos que honran tu nombre. Muchas gracias, amado Dios, por este hermoso tiempo que nos permites. Tómalo en tus manos, toma perfecto control de cada pensamiento, cada sentimiento, cada palabra, cada acción en nuestras vidas, para que todo nuestro ser siga siendo guardado y irreprensible hasta tu venida. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Una colaboración activa, ese es el tema. Nuestras vidas como cristianos, ¿cuántos son cristianos? Levanten su mano. Se lo tengo que recordar cada semana, ¿se fija? A ver, ¿cuántos son cristianos? Levanten su mano. Ya se me había olvidado, pero ya me acordé. Bueno, como cristianos, nuestra vida tiene que ser de una colaboración activa con el plan de Dios. Es decir, una colaboración práctica, pero también visible. Y tiene que ir acorde al plan de Dios. Ahora, uno de los errores más comunes que cometemos como iglesia o que cometemos como cristianos es darle un mayor énfasis a la obligación o a la responsabilidad que tenemos de aprender de la palabra, de adquirir conocimiento, y dejamos de lado la obligación y la responsabilidad de vivir ese conocimiento o vivir esa palabra. Es decir, que a veces ponemos mucho énfasis en lo que yo quiero saber, pero muy poco énfasis en lo que yo quiero vivir, porque nos encanta aprender más. Cuando nos memorizamos un versículo, hasta al perro se lo decimos, ¿sí o no? Estamos y contentos porque nos memorizamos un pasaje, pero nos olvidamos de que ese pasaje lo tenemos que vivir, llevarlo a la práctica. Trabajamos más por aprender que por vivir.
Y el aprendizaje de la palabra o el conocimiento tiene que ir a la par con el mismo deseo de vivirlo. No puede ser diferente. Un erudito de las Escrituras que de hecho falleció hace pocos años, él dijo: la única teología, o sea, el único estudio, la única teología que merece la pena es aquella que es susceptible de traducirse en vida. El único estudio que vale la pena es aquel estudio que puede traducirse en vida. O en otras palabras, no vale la pena aprender de Dios si no se está viviendo a Dios. Si no se está dando a conocer a Dios por medio del trabajo o la labor que hacemos a través de nuestras vidas en el día a día. ¿Sí me doy a entender? Si no estamos viviendo a Dios, ¿para qué estamos aprendiendo a Dios? ¿O para qué queremos conocerlo si el fin principal de conocer a Dios y aprender de su palabra es vivir su palabra, vivir conforme a su voluntad? Yo les comentaba la semana pasada que nos tocó vivir en un tiempo difícil. Y quizá podamos pensar que todos los tiempos tienen cierta dificultad, y es algo cierto, pero nuestros tiempos son aún más difíciles. ¿Por qué? Porque estamos cada vez más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entre más se acerca el tiempo de su venida, más difícil se vuelve la vida en la tierra, porque la maldad aumenta, la corrupción es mayor. Está cada vez más cerca nuestra eterna salvación. Y los cristianos debemos estar cumpliendo nuestra función como iglesia en medio de estos tiempos difíciles. De manera que cada uno de los que pertenecemos a la iglesia, esa iglesia no que se identifica como una religión, sino aquella iglesia que fue comprada a precio de sangre, aquella iglesia que se conoce como la iglesia de Jesucristo, tenemos que ser ese canal de bendición a otras personas. Tú tienes que ser usado como un medio de bendición a otros, principalmente a las personas que tienes cerca. Tú tienes que ser un canal de bendición. Recordemos que uno de los propósitos fundamentales de nuestra vida no es estar afanados o demasiado ocupados en nuestros propios asuntos, en nuestros propios deseos. ¿Cuántos de ustedes saben y tienen muy bien entendido que hay cosas más importantes que tú? ¿Sí sabías o no? Hay cosas más importantes que tus deseos. Hay cosas más importantes que tus anhelos y tus sueños. Y eso más importante es la voluntad de Dios. Es la salvación de las almas. Es que el plan y el propósito de Dios se vaya cumpliendo. El tema de ocuparnos de nuestros propios asuntos, el tema de quererte tú mismo, el tema de buscar sentirte tú mismo pleno, es un tema romántico y humanista que el mundo quiere implantarle al hombre para ponerlo en el centro de la creación y dejar a Dios a un lado. Porque tú y yo no estamos en el centro. El que está en el centro, ¿quién es? Jesucristo mismo, es Dios. Nosotros giramos alrededor de Él. Toda nuestra vida debe de ser cristocéntrica. Nosotros alrededor de Cristo, quien es el centro. Pero ese humanismo romántico nos dice que no, tú tienes que buscar lo tuyo. Tú tienes que vivir la vida. Tú tienes que buscar el sentirte feliz y pleno. Pero ese es un pensamiento que va en contra de la palabra del Señor, porque más importante que lo nuestro es lo de Dios. La voluntad de Dios. Y para un ejemplo, vemos el sacrificio del Señor Jesucristo, quien estuvo dispuesto a renunciar a sí mismo, despojarse de su gloria en las alturas para venir a hacer lo que tenía que hacer, que es morir por nuestros pecados. Y Él mismo dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque es más importante que los planes y propósitos de Dios se cumplan, aunque nuestra vida misma, hermanos. Y ante todo esto, el Señor tiene reservado para nosotros
algo hermoso en los cielos, una morada celestial. Por lo tanto, el propósito fundamental de nuestra vida no es estar ocupados en nosotros mismos. Si estamos demasiado ocupados en nosotros mismos, estamos desperdiciando mucho tiempo. Debemos estar más bien involucrados de manera profunda en una cooperación con Dios. Y esa cooperación debe de ser visible y debe de ser activa hasta alcanzar la salvación que Dios ha preparado y que se va a manifestar cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque el Señor aún continúa obrando. La mano del Señor no se ha cortado para bendecir. La mano del Señor no se ha cortado para salvar. El Señor sigue obrando conforme a su perfecta voluntad en este mundo. Y es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor, mis hermanos, todavía no acaba su obra. Él continúa transformando las vidas. El Señor continúa añadiendo almas a su reino. Y dentro de ese plan perfecto, dentro de esa obra de misericordia y gracia, como cristianos, cada uno de nosotros somos colaboradores suyos. Es decir, somos trabajadores de Dios, somos ayudantes de Dios, cooperadores que le pertenecemos de manera exclusiva a Dios y que por lo tanto debemos de caminar o vivir con la voluntad de Dios como prioridad de nuestras vidas. ¿Qué debe de ser tu prioridad? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, eso debe de ser nuestra prioridad como colaboradores suyos. Debemos ser colaboradores activos de Dios dentro de su plan perfecto. Ahora, cada cristiano, ¿cuántos son cristianos otra vez? Yo digo, a lo mejor se le olvidó. Bueno, cada cristiano, tú como cristiano o como cristiana, tenemos una labor a través de la cual Dios nos ha concedido ser colaboradores en el plan perfecto que Él tiene trazado. En las distintas áreas en las que nos desarrollamos en nuestra vida. Y esa colaboración la debemos hacer bien. Como colaboradores de Dios tenemos que estar siempre dispuestos a obrar a favor de la obra de Dios. No a favor de mi deseo, no a favor de mis anhelos, no a favor de mis sueños, a pesar de que la obra de Dios se echa a perder. No, tenemos que estar siempre dispuestos a colaborar a favor de la obra de Dios en donde sea que Él nos haya puesto. Por eso Pablo estaba dispuesto a renunciar a lo que sea con tal de que la obra de Dios siguiera avanzando. Él no quería poner tropiezo a nadie. Y nosotros tenemos que tener el mismo pensamiento. Tenemos que ser personas activas a favor de la obra de Dios. Dile que tienes a un lado, tienes que estar activo a favor de la obra de Dios. Ahora, ¿quién es alguien que está activo? Tú llegas a tu casa y ves a tu esposo echadote en la cama, con toda la casa sucia, las heces del perro en la sala, y lo ves echadote en la cama y le dices, ay, mira qué activo estás, mi amor. Suena sarcasmo, ¿sí o no? Porque alguien activo no es alguien que está sin quehaceres. ¿Quién es alguien activo? Bueno, alguien activo es alguien que tiene la capacidad de obrar. Alguien que tiene la capacidad de hacer algo y lo hace. Es alguien que es diligente y eficaz. Eso es alguien que está activo, que obra con prontitud y produce efectos en todo lo que hace. Ahora, recordemos que la salvación del Señor se aplicó principalmente en un área,
en que su salvación nos libró de la condenación del pecado, nos hizo libres del pecado. A partir de que nos libró de esta condenación del pecado, nosotros pudimos acercarnos a Él. Pero también durante este proceso de santificación en nuestras vidas, es decir, mientras nosotros vivimos o caminamos en este mundo, el Señor también nos libra del poder del pecado. Nos libra del poder del pecado a fin de que ya no vivamos sujetos al pecado o a la esclavitud del pecado, sirviendo a la carne, sino que ahora podemos tener la capacidad de obrar. Repite conmigo, capacidad. Tú, si fuiste hecho libre por Dios en la salvación de Jesucristo, ahora tú tienes una capacidad de obrar. Es decir, tú tienes una capacidad que te fue dada por Dios, te fue concedida por Él, de ser un colaborador activo de su obra, a favor de su obra, a favor del reino. Alguien que está activo se puede ver en su deseo por hacer las cosas con prontitud. Una persona activa se le ve, porque inmediatamente se tira algo aquí y alguien dice, ¿dónde está el trapeador? Y se levanta y va y agarra el trapeador y se lo trae y trapea. Esa es una persona activa. Tiene la capacidad de obrar en una necesidad. Pero alguien que dice que está activo pero no se mueve, es alguien que no actúa con coherencia conforme a lo que dice ser. Alguien que está activo se le ve por su deseo de hacer las cosas con prontitud. Alguien que produce efectos en todo lo que hace. Busca ser productivo. Por ejemplo, si hablamos de un empleado de X empresa, un empleado al cual se le ha designado una responsabilidad. Pregunta, ¿qué se espera de ese empleado en la responsabilidad que se le ha asignado? Pues que sea productivo. Nadie contrata a alguien para dejarlo sentado y pagarle un sueldo, ¿verdad que no? O si alguien lo contrataría, dígame, aquí conozco varios hermanos que le entran. Pero nadie contrata a una persona para tenerlo sentadito y que sea la imagen de la empresa. No, se espera que esta persona se esfuerce y sea alguien que produzca para la empresa, en aquello para lo cual lo están contratando. De modo que cuando alguien no se está esforzando, se ve claramente en su reporte de productividad y termina por ser cortado de tal empresa. ¿Sí o no? ¿Cuántos los han cortado por flojo? No se crean, pero me van a entender. Ahora, del mismo modo, se espera que un cristiano, mis hermanos, haga manifiesto que está activo en la empresa de Dios. Que está activo en su colaboración con la voluntad de Dios. Eso espera Dios de nosotros como cristianos. Dios no te salvó, Dios no te compró a precio de sangre, no te injertó en su cuerpo para tenerte sentadito y que fueras la imagen del reino. Te compró para que fueras productivo en el reino, para que seas un colaborador activo de su voluntad, de modo que produzcas a través de tu vida el efecto que Dios espera de ti. Es decir, que lleves mucho fruto. Eso es lo que espera Dios, ¿no? Porque en eso es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto y seamos así sus discípulos. Es lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 15. Ahora, si tenemos un ejemplo de un colaborador activo en la Biblia, ¿quién es? Jesús es Dios, pero estamos hablando de fuera de Jesucristo. Pablo, ¿no? Pablo fue un colaborador activo del Señor. Y hablamos de Pablo porque prácticamente la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento tiene mucho que ver con Pablo. Desde el libro de los Hechos y todas sus epístolas, pues nos narran cuál fue el ministerio, cuál fue la actitud, cuál fue el carácter de Pablo como colaborador de Cristo. Pablo era un colaborador activo de Dios.
Lo que leímos fue en 1 Timoteo 4:10 que Pablo decía: por eso trabajamos con esmero, dice la Nueva Traducción Viviente. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando. Porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Ahora, esta palabra trabajamos tiene dos significados. El primer significado nos habla de fatigarse por haberse esforzado. Fatigarse por haberse esforzado. Es decir, que lo que Dios quiere es que nuestra vida cristiana, por lo menos una vez en la vida, estemos fatigados por haber hecho la voluntad de Dios. Y estés cansado por haberte esforzado por trabajar con esmero a favor del reino. El otro significado tiene que ver con trabajar, pero con dureza. Trabajar duro para Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros como colaboradores activos, que trabajemos como duro. Dile al que tienes a un lado: tienes que trabajar duro para Dios. Tenemos que trabajar duros para Dios al punto de fatigarnos. Relacionado todo esto con la actividad que Dios le había encomendado a Pablo, ¿no? Él trabajaba y luchaba de acuerdo a la actividad que Dios había designado para él. Ahora, es una realidad que en la vida cristiana se requiere todos los días de un gran esfuerzo, ¿sí o no? Y más si tienes una esposa que es como gotera continua, ¿no? O tienes un marido que es complicado, te tienes que esforzar más. La vida cristiana no es fácil. ¿Cuántos son cristianos? Si tú dices que la vida cristiana es fácil, cuidado, quizás no seas cristiano. Porque la vida cristiana no es para nada fácil, mis hermanos. Hay que luchar todos los días contra la carne, contra tus propios deseos, contra el mundo que va en contra de la voluntad de Dios y con Satanás que quiere verte hecho pedazos. Y si un cristiano se la pasa bien papita, entonces quizá no sea realmente cristiano. Porque la vida cristiana requiere de un gran esfuerzo que en ocasiones produce cansancio, un esfuerzo que produce agotamiento en el cual necesitamos esa gracia capacitadora de Dios. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en un momento en donde dicen: Señor, ya no puedo, necesito que me des de tu gracia? Ya no puedo con mi esposo, ya no puedo con mi esposa si no son conversos, ya no puedo con mis hijos, ya no puedo con mi patrón, ya no puedo con el señor de la verdura que siempre voy y me da más caro que la señora de esquina. O con el vecino que pone la música a todo volumen. O con los que me están levantando falsos, que me están calumniando. Ya no puedo, Señor, necesito de tu gracia, estoy cansado. Es en esos momentos cuando podemos confiar y descansar en que el Señor cumplirá sus promesas. Y Él prometió multiplicar nuestras fuerzas. Él dijo que Él da fuerza al cansado. ¿Sí lo han leído? Él da fuerza al cansado, dijo a través de Isaías, y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Por lo tanto, cuando tú te sientas cansado por ser un colaborador activo de Dios, pídele fuerza al Señor y Él te va a dar fuerza. Él te va a ayudar a resistir, te va a ayudar a seguir estando activo y cooperar en la labor que Él ha determinado para ti en esta generación. El apóstol Pablo fue un hombre quien pudo experimentar cuánto era necesario padecer por el nombre de Jesús. Y no lo dijo Pablo, lo dijo el Señor. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, al igual que Pablo, a ninguno de sus hijos, hermanos, a ninguno que verdaderamente sea cristiano, Dios le ha ocultado
el trabajo que es vivir la vida cristiana. Antes bien, antes de que le entres, el Señor te dijo: siéntate y calcula los gastos, a ver si tienes lo que se necesita para acabar. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que la semana pasada vimos que lo podemos aplicar como fe, amor y esperanza. Algo que se va desarrollando como un fruto en la vida espiritual. Dios jamás nos ha ocultado que vamos a sufrir. Antes bien, el apóstol Pablo dijo: es necesario que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, ¿por eso vamos a dejar de estar activos? No. Uno de los trabajos más pesados, pudiéramos decir que es la albañilería, ¿verdad que sí? ¿Cuántos albañiles hay aquí? Levanten su mano. ¿Es pesado, hermanos? Vienen así, mira. La otra vez llegó un hermano que es albañil con muletas y con el pie enyesado que le había caído una piedra. Es uno de los trabajos más pesados. Ahora, ¿por qué es pesado? ¿Dejan de trabajar? No, ¿verdad que no? Dicen: no, yo sí, la verdad sí. Bueno, en el reino no se puede. No porque te salieron ampollas en las manos vas a dejar de barrer, ¿verdad que no, mujeres? Y tampoco tú, ¿verdad, varón? Nos salen ampollas a los varones cuando barremos y seguimos entrándole, aunque se reviente y sea el peor dolor del mundo. Cuando se revienta una ampollita y te cae agua. Pero a ninguno de sus hijos Dios les ha ocultado que hay que trabajar en la vida cristiana, que hay que sufrir oprobios, que hay que luchar. Pero también Dios nos ha prometido que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí o no? Bueno, para algunos no es suficiente esa promesa y dejan de trabajar, dejan de estar activos, dejan de cumplir con lo que el Señor les ha encomendado y comienzan a tener actitudes equivocadas, de manera que ya no están trabajando a favor del reino, ya no están cooperando con la voluntad de Dios. Y antes bien están siendo tropiezo a los que tienen alrededor suyo. ¿Cuál era la actitud de Pablo en todo esto? A diferencia de otros que pudo haber pasado y que puede pasar en la vida del cristiano, que quisieron soltar la toalla, como Isaías, como Jeremías, que de repente dijo: ya no le voy a servir a Dios. Como el profeta Elías, que dijo: ya, hasta aquí llegué, me quieren matar. Pablo nunca se le vio una actitud de querer dejar la labor que Dios le había encomendado. Antes bien, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 y 10, él dijo, hablando de Cristo Jesús: en Él yo sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Aunque yo esté preso, la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Fíjense, Pablo no importaba el trabajo que tuviera que hacer, no importaba el sufrimiento que tuviera que enfrentar, con tal de ver la salvación de uno más. Y a veces nosotros nunca nos ponemos a pensar si lo que estoy haciendo puede ser tropiezo para la salvación de alguien más. Lo que nos importa es ocuparnos de nuestros propios asuntos. Las otras platicaba, no me acuerdo con quién, y le decía: oye, qué bueno que aquí nadie es débil cuando comemos carne, ¿no? Porque Pablo decía, en los tiempos de Pablo, comer carne para algunos era motivo de tropiezo. Y Pablo dijo: no comeré carne jamás. ¿Cuántos aquí comen carne? De puerquito, de res, de caguama, está prohibida, no los estoy calando. Pero
le digo, qué bueno que en nuestros tiempos comer carne a nadie le es tropiezo, al contrario, hasta te dicen, dame, ¿no? Digo, porque imagínate tener que dejar de comer carne por amor a un hermano. ¿Cuántos de ustedes lo harían? ¿Cuántos lo haríamos? Literalmente, hablando de un sentido literal. Lo voy a poner de una manera en la que se identifique más, ¿sale? ¿Qué si el día de mañana aparece un hermano que diga comer pan es pecado? Comer pan. ¿Dejarías de comer pan por un hermano? Ay, ajá. ¿Pero me lo puedo comer en el closet? Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Donde no te vea. Pero Pablo decía, es que todo lo soporto, no hay nada que me impida seguir avanzando en la voluntad de Dios. Si estoy preso, la palabra de Dios no lo está. Ahí sigo predicando. Si sufro penalidades como malhechor, no importa, lo soporto porque aún el Señor sigue obrando, porque aún el Señor sigue trabajando y necesitan otros también obtener la salvación que es en Cristo Jesús. No importa que esté yo preso, dijo Pablo, la palabra no lo está y debe de seguir siendo predicada. A mí me impactó una vez un comentario de una hermana ya mayor, yo creo que sí unos 185 años más o menos, pero la hermanita es un evangelista pero total, Y ella una vez nos decía en oración, ella le decía al Señor en oración, quítame lo que quieras, mis pies, mis manos, mis ojos, mis oídos si tú quieres, cualquier parte de mi cuerpo, cualquier miembro y cualquier sentido, solamente déjame la boca, dijo, para seguir hablando tu evangelio. Imagínense, no le importa perder nada mientras nosotros suframos penalidades, la palabra tiene que seguir siendo predicada. El testimonio, el trabajo, la colaboración con Dios tiene que seguir siendo activa, no importa lo que estés pasando. Tiene que seguir habiendo un testimonio para que otros se salven, para que otros sigan siendo fortalecidos, para que otros sigan siendo consolados, restaurados. En este pasaje Pablo nos muestra un carácter. ¿Cuál era su carácter en la colaboración con Dios? Aún en medio de su condición y su responsabilidad como apóstol, él dijo, mas la palabra de Dios no está presa. Él tenía fe. De manera que todo lo soporto por amor a los escogidos. Él tenía amor para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Es decir, también tenía esperanza. Y esas tres cosas lo movían a seguir colaborando activamente con Dios en su perfecto plan de salvación para con todos los hombres. Pablo evidencia una fe que le permitía seguir anunciando la palabra. ¿Tú has dejado de predicar por alguna circunstancia en tu vida? ¿Acaso la enfermedad te ha callado para que dejes de dar testimonio de Dios? ¿La escasez económica quizá? ¿La burla, el menosprecio? Pablo manifestaba un amor que le ayudaba a sufrir el sacrificio y una esperanza en que más personas acudirían a la salvación de Dios por medio de su ministerio. Es el mismo pensamiento que tenemos que armarnos nosotros, porque Pablo a su vez aprendió también de Cristo Jesús. A los corintios también les instruyó en cuanto a esto. Abre tu Biblia en 2 Corintios capítulo 6, versículo 3. Segunda de Corintios 6, 3 al 10. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes síganme con su vista en la versión que ustedes tengan. Dice 2 Corintios 6, 3. Nueva Traducción Viviente dice: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Tan solo esta fracción, este pequeño verso, mi hermano, ¿cuánto nos muestra del carácter de una persona? Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa nuestra. No importa lo que pase, no importa lo que tenga que renunciar, no importa lo que tenga que hacer. Yo voy a procurar siempre que mi vida no sea de tropiezo a nadie.
En una ocasión Pablo tuvo que renunciar al sostenimiento de la iglesia. Él dijo, porque los corintios eran muy codos. Y él dijo, si yo siembro lo espiritual en ustedes, ¿será mucho que yo ciegue lo natural? Que yo pueda recibir de ustedes el sostenimiento para yo enfocarme en su crecimiento. Dice, pero no, aunque tengo derecho, no lo voy a hacer para no poner tropiezo al evangelio. Porque si les agarro un virote, ustedes ya no me escuchan y dicen que por el virote yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y renunció a su derecho. Dice, antes bien, para lo que he necesitado estas manos, dijo, me han servido. Y ya les hablé acerca de cómo él estuvo dispuesto a renunciar a comer carne. O sea, si le es tropiezo a mi hermano, yo no comeré carne jamás, aunque yo sepa que no tiene nada de malo. En lo que mi hermano agarra fortaleza espiritual para poder soportar estas verdades. Yo vivo de tal manera que nadie tropezará. ¿Qué tanto nos ocupamos nosotros en no ser tropiezo? Fíjense, de repente yo veo hermanos que son una eminencia en el conocimiento, pero no les importa absolutamente nada el corazón de otros. Hablan como si el otro no sintiera, actúan como si el otro no sintiera. O como los que dicen, tomarse una cerveza no tiene nada de malo. Quizá estrictamente hablando no. Pero ¿qué tal si le es tropiezo a tu hermano? Tú cometes pecado y el juicio de Dios es sobre ti. Entonces, ¿verdad que sí tiene un peligro el hacer ciertas cosas que aunque no tengan nada de malo, pueden llegar a ser tropiezo a la iglesia de Dios? Pero ¿por qué nos fijamos o nos ocupamos más de nosotros mismos? Un colaborador de Dios debe de estar más ocupado en las cosas de Dios, en su voluntad que en sus propios deseos. Es que no tiene nada de malo dejarse crecer el cabello hasta la cintura, si eres hombre. Si eres mujer, sí, déjatelo crecer hasta los tobillos si tú quieres. Pero ¿qué tal si alguien dice, no, es que eso es de mujeres? ¿Qué vas a hacer? Yo no me voy a cortar el cabello, me voy a hacer mi chongo. ¿A poco le vas a dar más importancia a tu deseo por tu cabello que al tropiezo que tú puedas poner a otro hermano? Un pastor me contaba una historia así semejante, ¿no? En donde un hermano tenía el cabello y se lo dejaba hasta acá, hasta larguito. Y una de esas el hermano quería servir. Y el pastor le dijo, sí, pero te tienes que cortar el cabello. Porque no puedes servir así, porque pues es una imagen que estás transmitiendo. No importa, dijo. Y al siguiente día llegó con el cabello corto. Se lo había dejado así por 10 años el hermano. Y no tuvo ningún problema en cortárselo por servir al Señor. Y algunos, ¿a mí qué me importa? Bueno, es que no está siendo un colaborador de Dios. Dios está trabajando, está moviendo todas las cosas. Envió a su Hijo a morir por nuestros pecados para podernos abrir un camino nuevo y vivo. Y de repente tú echas a perder las cosas porque simplemente no quisiste renunciar a un deseo. ¿Te imaginas? Todo lo que el Señor está moviendo, está trabajando con tus hijos, está trabajando con tu esposo, con tu esposa, con tu patrón. Y tú, por no querer renunciar a algo, ya lo echaste a perder. Tanto que había estado trabajando el Señor con tu patrón y tú nomás por una injusticia y no te pudiste quedar callado, echaste a perder todo lo que el Señor estaba haciendo con tu patrón. ¿Sí me voy a entender? Pablo dice, vivo de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre.
Fíjense todo lo que estaba dispuesto a hacer Pablo como colaborador de Dios. Ahora, pregunta, ¿era necesario que todo esto le aconteciera a Pablo? ¿Sí o no? Sí. ¿Saben por qué? Para testimonio a todas las naciones, para testimonio a las futuras generaciones de la tierra que habían de creer en Dios. Ahora, ¿es necesario que tú padezcas? Sí, ¿para qué? Para testimonio a todos los que tienes a un lado. ¿Es necesario que tú enfrentes injusticias? Sí. ¿Es necesario que renuncies? Sí. ¿Es necesario que te canses? Sí. Es necesario. Entonces, ¿cómo darías testimonio que un Dios vivo y verdadero está obrando en tu vida? No podrías. Pablo tenía que pasar por todas estas cosas para que nosotros el día de hoy pudiéramos estar aprendiendo de él y de lo que el Señor hizo a través de él. Probamos lo que somos por nuestra pureza. Versículo 6. Nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia, con la mano derecha para atacar y con la mano izquierda para defender. Versículo 8. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o que la gente nos desprecie, sea que nos calumnie o sea que nos elogie. Servimos a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, servir a Dios, sea lo que sea que esté pasando, sea que haya salud o sea que haya enfermedad, sea que te calumnien o sea que hablen de ti bonito. Lo que sea que esté pasando en tu vida, sirves a Dios. Dile al que tienes a un lado, pregúntale, ¿eres cristiano? Si te dijo sí, entonces dile, entonces tú sirves a Dios. Y si te dijo no, dile, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Servimos a Dios, hermanos, y sea lo que sea que esté pasando en nuestras vidas, esta también tiene que ser nuestra actitud. Trabajamos para Dios, escúchame bien, trabajamos para Dios, convenga o no convenga a nuestros intereses. Sabiendo que de Él son todas las cosas y aún sus propósitos y sus intereses son mejores que los nuestros. Nos han golpeado, dice Pablo, nos han golpeado. Final del versículo 8. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Pero que nos llamen mentirosos cuando decimos la verdad. No me importa quién sea, no voy a tolerar que me digan mentiroso. Cálmate, o sea, tú colaboras con Dios. Al Señor le llamaron Belcebú y era santo completamente. No pasa nada si te dicen impostor. Eres un hipócrita. A ver, si lo eres, preocúpate. Si lo eres, cambia. Pero si no lo eres, ¿para qué te afliges? Al final la verdad va a prevalecer sobre todas las cosas. ¿Sí o no? Es lo que dice la Escritura. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y todo, absolutamente todo va a salir a la luz algún día. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. ¿Y cuántos de nosotros lloramos antes de que nos pellizquen? Todavía ni te mueres y ya estás llorando porque te vas a morir un día. Es que yo no me quiero morir. Te vas a morir algún día. ¿Para qué lloras antes de que te pellizquen? Sigues con vida y mientras sigas con vida, tienes que seguir colaborando con el plan y propósito de Dios. Hay un trabajo que hacer. Nos han golpeado, pero no nos han matado. Imagínense a Pablo feliz. No manches, me pusieron una, pero no me mataron. A ustedes les pegan una así en la nariz y ¡ay! Te vas a ir al infierno.
Dios te abofetea a ti, tumba blanqueada. No, piensa en que tú eres un servidor de Dios, un colaborador de Dios. Tus respuestas, tus acciones, tus palabras o colaboran con el plan de Dios o derriban aquello que Dios está haciendo, aquello que Dios está produciendo. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Hace rato oramos por nuestro hermano Andrés, ¿verdad? Porque le duele la espalda. Pero yo le decía, yo oraba al Señor y le digo, le duele su cuerpo, pero su alma y su espíritu están felices. ¿Sí o no? Y hasta se rió. Pero no importa si tu cuerpo se está doliendo, tu cuerpo no tiene potestad sobre tu alma y sobre tu espíritu. Eso lo tiene Dios. Tu cuerpo puede estar desfalleciendo, pero en tu corazón tú puedes tener gozo. Pablo decía, estamos todos dolidos, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Damos la salvación, el mensaje del evangelio. Y me refiero a dar la salvación, no que nosotros salvemos. ¿Sí me voy a entender, no? A través del mensaje, el Señor les otorga la salvación, les da el privilegio de conocer su salvación. No poseemos nada, dice, y sin embargo lo tenemos todo. Ese es el pensamiento de un buen colaborador de Dios, que lo orilla a actuar a favor de la obra sin importar lo que esté pasando. No importa. Esta era la forma de trabajar de Pablo junto con todos los demás creyentes de su tiempo. Pablo apareció porque fue el que Dios determinó escoger para esta labor. Pero Esteban no era apóstol, era un diácono y tuvo el mismo impacto que tuvo Pablo en la vida de la iglesia. Fue determinante la muerte de Esteban para la conversión de Pablo. Todos los demás creyentes de su tiempo trabajaban de esa forma. Tenían la misma actitud, tenían el mismo pensamiento. Y así debe de ser la forma de trabajar de cada uno de los creyentes en todas las generaciones y en este tiempo. Porque el Señor no nos reservó más espíritu a nosotros que a los de allá, ¿no? El Señor nos da el espíritu sin medida. Eso dice la Escritura. Y se lo da a todas las generaciones que alaban su nombre. Cada uno, según le fue dado una labor en la que podamos trabajar activamente en el plan perfecto de Dios, tenemos que hacerlo bien. Tenemos que trabajar como colaboradores de Dios. Ahora, no debemos olvidarnos, y yo se los mencionaba la semana pasada, que la actividad de Pablo era de un apóstol. Y quizá a nosotros no nos pidan un trabajo como tal o un sacrificio como tal, pero sí somos colaboradores de Dios en otras formas, de manera que podemos trabajar y debemos trabajar adecuadamente por Dios y para Dios en donde sea que nos ha puesto. Por ejemplo, Dios te ha concedido un trabajo, ¿sí o no? ¿Cuántos trabajan secularmente? Bueno, Dios te ha concedido un trabajo. Ahora, ¿tú crees que Dios te ha concedido un trabajo para que te vayas a la playa? ¿Verdad que no? Dios te ha concedido un trabajo para que comas arrachera. No. Si Dios te ha concedido un trabajo, es para que colabores con Él en tu trabajo. Para eso. Para que tú seas testimonio en tu trabajo. Tú seas ese instrumento de Dios en medio de tus compañeros, en medio de tu patrón. Para que tú des testimonio del poder de Dios. ¿Cuántos de aquí tienen esposa? Levanten su mano los varones que tienen esposa. Algunos se agüitaron porque dijeron, no pudiera levantar mi mano todavía. Ya llegará el tiempo, mi hermano. Ahora, ¿cuántos tienen esposo? Ahora, ¿tú crees que Dios te concedió una esposa, un esposo para que te sobe los pies? Ni lo hace. Bueno, lo va a hacer ya que el Señor le dé entendimiento. Soplé para que el Espíritu le dé entendimiento. Pero
Dios no te concedió un esposo o una esposa para que tú simplemente puedas recibir beneficios de él o de ella. No, es para que colabores juntamente con tu esposa y con tu esposo en el plan y propósito perfecto de Dios. Para eso no te puso para que seas feliz. El ser feliz con tu esposo es una añadidura de la gracia de Dios. Pero es una felicidad que viene cuando colaboramos juntos como matrimonio en la obra de Dios, en donde el Señor te haya puesto. Pregunta: ¿Dios te ha dado una iglesia? ¿Sí o no? Sí, bueno. Ahora, ¿para qué crees que Dios te dio una iglesia? ¿Para que calmes conciencia? ¿Tú vienes aquí a calmar conciencia? Deja abro una iglesia ahí para que los que son medio religiosos vayan y calmen conciencia. ¿Verdad que no? Dios te dio una iglesia para que colabores con la iglesia, para que te edifiques mutuamente, para que contribuyas al crecimiento, al desarrollo espiritual de tus hermanos, para que juntos como iglesia prediquen el evangelio en donde quiera que estén y más almas se añadan a la salvación. Para eso Dios nos dio una iglesia, no para que venga los domingos a calmar conciencia. No, vienen los domingos a edificarte con tu... Mira, voltea con el que tienes a un lado para que veas qué bonito está. Está bien antojable para edificarlo, ¿sí o no? Velo, se antoja edificar a ese hermano porque, mira, tiene una cara de aflicción bien padre. Dios nos dio una iglesia para ser edificados mutuamente, para que colaboremos dentro del plan de Dios como iglesia, como columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos tienen amigos? Yo soy su amigo. Todos levanten la mano porque ya tienen un amigo en mí. A ver, ¿cuántos tienen amigos? Bueno, ¿para qué crees que Dios te dio amigos? Para que no te sientas solo. No, es para que también tú puedas colaborar con los amigos, para que juntos vayan y caminen al plan perfecto de Dios. Lo mismo pasa con los bienes materiales. Todos tenemos bienes materiales, al menos que traigas camiseta, pantalón, tenis, calcetines, chones prestados. Pero por lo menos tienes la ropa que traes puesta y muchas cosas más. Bueno, los bienes materiales Dios te los dio para que los uses adecuadamente y colabores en el plan perfecto de Dios. Por eso Dios les dijo, estos ricos que están su dinero se les está enmojeciendo porque no colaboran. ¿De qué te sirve tener bienes materiales o qué te sirve tener carro si nunca le das raite a nadie? Se te va a echar a perder el carro. No se crean, Pero si Dios te dio un carro es para bendición tuya, sí, para tu bendición de tu familia, pero también para bendición de otros. Ya que de repente que se te gastan las llantas, pues pídeles a los hermanos que les da raite. Oye, hermano, pues ¿cuánto se ha ahorrado en? No, pues lo más le voy a cobrar el 10%. Pero para eso tus bienes materiales son para que los uses adecuadamente. Aún tus propios miembros deben de colaborar al servicio de Dios. ¿Por qué crees que a ti Dios te ha permitido 2 manos y hay gente que no tiene? ¿Por qué crees que a ti te permite ver y hay gente que está ciega? ¿Por qué crees que Dios te permite a ti tener 2 piernas y hay gente que no puede caminar? ¿Por qué? ¿Porque eres mejor? No, ¿verdad? Es porque Dios lo quiere usar para sus fines, para sus propósitos, para bendición de otros, para usarte. Ay, ¿cómo va a usar mis ojos? Bueno, con que no mires mal a nadie, con eso ya los está usando. ¿Y mi boca? Para que de tu boca salga bendición. Para eso Dios te dio tus miembros, para que tus miembros colaboren en el servicio de Dios. Ahora, hay un punto importante que quiero tocar. ¿Cuántos tenemos hijos? Dios nos dio hijos. ¿Pero para qué crees que Dios te dio hijos? ¿Porque era el deseo de tu corazón tener hijos? Hay personas que no pudieron tener hijos
pero a ti sí te dio Dios hijos. Te dio hijo, 1, 2, 3, no sé, los que sean. Bueno, Dios nos dio hijos, debemos de trabajar con ellos en lo que respecta al plan y al propósito de Dios. Y este es un punto importante, mis hermanos, porque los hijos son las nuevas generaciones de cristianos que vienen después de nosotros. Si tú no colaboras con Dios a través de tus hijos, te vas a morir y la siguiente generación no va a conocer a Dios. Y de a partir de ahí en adelante, olvídate que alguien en tu familia lo vayas tú a ver en el reino de los cielos. O si lo ves, o si hay salvación en tus generaciones futuras, no va a ser por causa tuya, porque tú nunca colaboraste con Dios a través de tus hijos. Como cristianos y como padres, tenemos que ser colaboradores activos en la vida de nuestros hijos. En muchas ocasiones vemos cómo nuestros hijos crecen en un ambiente cristiano. Yo he visto muchos padres que decían que sus hijos de chiquito eran cristianos. Y ese es un error horrible que cometen, dar por hecho que sus hijos son cristianos porque vienen a la iglesia. Porque nadie se hace cristiano por entrar a la iglesia, ¿verdad que no? No. Muchos vemos cómo a veces los hijos crecen en un ambiente cristiano, pero pasado el tiempo resulta que ya no son cristianos. Y se refieren así, él no es que sí, él era cristiano, pero ya no es. Crecen danzando, crecen cantando para Dios. Algunos crecen memorizando la palabra de Dios y recitando salmos completos. Pero llega un punto en el que esos hijos deciden no seguir a Cristo, o lo siguen pero no lo siguen adecuadamente. No siguen a Cristo como colaboradores activos, según el modelo bíblico. Siguen viendo el cristianismo como una religión y siguen transmitiendo el cristianismo de esa manera religiosa, humanizada, en la que nunca logran buenos matrimonios, nunca logran buenos caracteres, sino simplemente vienen a la iglesia o incluso ya nunca vienen a la iglesia. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto en las próximas generaciones? Yo no sé cuántos de ustedes como padres estén preocupados por sus hijos, pero una preocupación de que sean salvos. No tanto de que tengan una buena carrera, que está bien, si te estás ocupando en darle buenos estudios, qué bueno. Pero más allá de tus deseos y de tus ocupaciones, están los deseos y la voluntad de Dios. Más importante que tú es Dios. Más importante que yo y que mis deseos y mis buenas intenciones para con nuestros hijos está la voluntad de Dios. Y tenemos que trabajar primordialmente en ella antes de querer que nuestros hijos sobresalgan en la sociedad. Tu hijo tienes que ser alguien en la vida porque yo nunca pude ser alguien. ¿Ese pensamiento de dónde viene? ¿De la Biblia? No, viene del mundo. Podríamos preguntarnos por qué. ¿Por qué pasa esto con muchos hijos de padres cristianos? Bueno, una respuesta posible es porque no caminaron en el mismo plan y en el mismo propósito que Dios. Porque el venir a la iglesia no significa que por completo estemos caminando en el plan y propósito de Dios, ¿verdad que no? Tú puedes venir a la iglesia y ser un diablo en tu casa, ¿sí o no? A ver cuántos no se crean, pero tú puedes venir a la iglesia y en tu casa ser un diablo. Gritarle a tu esposa, gritarle a tus hijos, golpearlos, hablarles mal, ver pornografía. Venir a la iglesia no nos hace caminar en el plan y propósito de Dios. ¿Cómo esperamos pues que entonces nuestros hijos sigan la línea que Cristo tiene trazada para ellos? Cuando no caminamos en el mismo plan y propósito de Dios, escúchenme bien,
cuando como padres, mis hermanos, Dios pedía que diéramos instrucción a nuestros hijos, pero nosotros le dábamos el iPad, la tablet o el celular. Dios te pedía darle instrucción a tu hijo, pero tú le ponías un video de Superlibro. Es que es cristiano el programa. Sí, pero eso no es dar instrucción a tus hijos. Cuando Dios nos dice disciplina y nosotros decimos, ¿cómo crees le va a doler? Le voy a dejar marcadas sus pompitas. O simplemente se va a enojar conmigo. Cuando Dios decía, sé un padre, sé una madre, pero nosotros buscábamos ser los amigos buena onda. ¿Cuándo has visto en la Biblia que diga que el padre tiene que ser el amigo buena onda de sus hijos? Mira, si tú eres un buen padre, una buena madre, tu hijo no va a estar buscando en ti un amigo buena onda. Va a estar buscando un padre y una madre en quien puede confiar, como un amigo. Pero Dios te decía, sé un buen padre, y tú eras el amigo buena onda. No es que si le digo esto ya no me va a tener confianza. Es que si hago esto ya no me va a considerar su amigo o su amiga. O se va a enojar, se va a meter a su cuarto y ya no me va a hablar. Cuando Dios nos decía, dales ejemplo a tus hijos, pero preferíamos tapar el mal testimonio con regalos, salidas a los parques, salidas a los juegos o incluso con dinero. Y pensábamos que con eso ya se arreglaba todo el mal testimonio que les dimos. Cuando Dios te decía, dale ejemplo. Cuando Dios nos decía, sé constante en la iglesia, pero tú decías, no pasa nada. Fíjense, en la sabiduría del mundo, el mundo puede entender cosas como esas. Fui a una junta del kinder de mi hija y el maestro, el dueño del kinder, que es el psicólogo del kinder, nos decía a todos los padres, miren, todo lo que los hijos vean en ustedes, eso van a hacer. Si sus hijos ven que ustedes dicen, no quiero ir a trabajar, ellos van a decir, no quiero ir a la escuela. Si sus hijos ven que ustedes reniegan por levantarse temprano, sus hijos también van a renegar por levantarse temprano. Si sus hijos ven que no pasa nada por faltar a la iglesia, sus hijos no van a venir a la iglesia. Dios te decía, ve, congrégate. Pero tú decías, no pasa nada, hoy quiero descansar. Y tus hijos aprendieron eso. Y como padres, haciendo eso, no podemos caminar en el mismo plan y propósito de Dios. Fíjense, hermanos, Dios no tiene problema con cumplir sus promesas, ¿verdad que no? Dios es fiel, sus promesas son en Él, sí, en Él, amén. Lo que Él le ha dicho lo va a prometer. Lo que Él le ha dicho lo va a cumplir, perdón. Y Dios no tiene ni el más mínimo problema por cumplir sus promesas. El Señor no le cuesta ningún trabajo darnos aquello que ha prometido. Lo que posiblemente le hubiera causado un problema al Señor era entregar a su Hijo, y no lo hizo. No se lo reservó, Él lo entregó. Lo entregó por todos nosotros. ¿Tú crees que le va a causar problema cualquier otra cosa? Nada, el Señor no tiene ningún problema con darte todo lo que Él ha prometido. A los que nos cuesta trabajo caminar estando de acuerdo con Dios es a nosotros. A nosotros nos cuesta trabajo caminar estando de acuerdo con Dios. Muchas veces no estamos de acuerdo con Dios en sus tiempos o en sus formas. Es que yo necesito que mis hijos sean salvos. Sí, pero Dios te está diciendo cómo van a llegar a ser salvos. ¿Tú qué estás haciendo para caminar en ese plan y ese propósito perfecto? Y eso, el no estar de acuerdo con Dios en sus tiempos, el no estar de acuerdo con Dios en sus formas, nos impide trabajar en nuestra obediencia absoluta a su voluntad. No trabajamos en la obediencia. Tratamos de encontrar caminos alternos, pensamientos o consejos que vayan más de acuerdo con lo que nosotros deseamos que tiene que ser. Y es ahí cuando comenzamos a trabajar para nosotros mismos y dejamos de servirle a Dios. Dejamos de ser un colaborador activo de Dios en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres. Porque
las formas de Dios y los tiempos de Dios no me gustaron. Dios se está tardando demasiado. Y la forma en la que lo está manejando Dios se me hace demasiado exagerada. Entonces yo voy a buscar un consejo que vaya más de acuerdo a lo que yo deseo. Bueno, ya dejaste de servirle a Dios para comenzar a servirte a ti mismo. Y algo es seguro, mis hermanos. Algo es seguro. Si le jugamos, escúchame bien, si le jugamos al emprendedor espiritual, también vamos a tener que enfrentar nuestras propias consecuencias, nuestros propios pagos. Porque, ¿cómo es un emprendedor? Alguien que deja la empresa para armar su negocito, ¿sí o no? Y ya viene diciembre. Todos los memes que van a decir, mi aguinaldo por jugarle al emprendedor. Bueno, eso está permitido, tú lo puedes hacer, pero con Dios no. Con Dios no podemos jugar al emprendedor espiritual. No podemos decir, Señor, permíteme poquito, yo voy a abrir mi propia empresa, mi propio proyecto, mi propio plan. Yo voy a hacer mis propias formas de generar vida espiritual. No se puede. O nos apegamos al plan perfecto de Dios y colaboramos con Él, o simplemente vamos a tener que comer del fruto de nuestro propio camino. Y no nos va a gustar. Así es en el cristianismo o en la iglesia. No existe tal cosa como un emprendedor espiritual. No existe eso. O todos trabajamos, todos los que somos cristianos debemos de trabajar por Dios y para Dios. Esto es la iglesia. La iglesia trabaja para Dios y se apega al perfecto plan de Dios. Salte de ese plan, estás actuando en rebeldía contra Dios. Y no pienses que vas a obtener algo bueno. Ahora, el mundo, mis hermanos, es muy buen empresario. ¿Cuántos aquí son empresarios? Levanten su mano. Ni uno. Hay que orar por empresarios para la iglesia. Algunos dijeron, sí soy, pero yo soy de perfil bajo. No te preocupes, si no quieres no diezmes, no ofrendes, tú nomás edifica la iglesia, bendice a los hermanos. Pero el mundo, mis hermanos, es muy buen empresario. Muy buen empresario, fíjense. El mundo piensa como un empresario. Y el principal director o directivo del mundo, ¿quién es? Satanás. Y es súper mega inteligente. Es un ser muy inteligente, fíjense. El mundo y Satanás tienen una visión a corto, mediano y largo plazo. Muchos no sabemos ni qué va, no tenemos ni planeado el día de mañana para nosotros. Oye, ¿cómo crees si me muero? ¿Para qué? Pero mañana no vas a ir a trabajar. Pues es que no sé. ¿Qué tal si no amanezco? Pero el mundo, Satanás tiene visión, hermanos, a corto plazo. Él está trabajando para arruinar las vidas y apartarlas de Dios a corto plazo. Y muchos lo ignoran. Muchos piensan, no pasa nada. Y cuando menos piensan, en una semana ya pasó algo. Está trabajando a mediano plazo. No pasa. ¿Cómo crees que va a pasar eso? ¿Pasan 2 años, 3 años? ¿Cómo crees que me va a dejar mi esposa? Oye, Satanás tiene trabajando 3 años atrás, metiendo en el corazón de tu esposa o de tu esposo para desunir tu matrimonio. Y él es paciente, tiene su visión a mediano plazo o tiene su visión a largo plazo. Él puede comenzar a trabajar ahorita en esta iglesia para que en 10 años la divida en alguno de nosotros. Porque él es un empresario. Trabaja bajo metas, trabaja bajo objetivos. De modo que todo lo que hace es para alcanzar ese fin que él mismo se ha trazado. Y muchos ignoramos sus maquinaciones. Esas veces que no perdonas, que lo ocultas en lo más profundo de tu corazón y que te haces y te convences a ti mismo que sí perdonaste, ese es un trabajo de Satanás. Es una visión a largo plazo, porque tarde o temprano eso que ocultaste va a salir a la luz y va a arruinar una relación en tu vida. Y en muchas ocasiones nos comportamos muy ingenuamente en cuanto a lo que es el mundo y lo que el mundo ofrece. Fíjate, el mundo te dice, no te preocupes, haz esto o haz esto otro, y en poco tiempo vas a tener a otros trabajando para ti.
y tú vas a tener la vida que siempre soñaste. Como aquel hermano, ¿no? Que bien espiritual decía, era un hermano que compraba muchos libros de eso, de 10 pasos para hacerte rico. Y que cómo emprender y tener un negocio y en un año vivir de tus rentas. ¿Cuánto le gusta vivir de sus rentas? Bueno, este hermano se metía y le decían, pero esto no está bien. No, es que yo quiero, y estaba muy metido en el rollo del multinivel. Ya es que el multinivel inviertes 800,000 pesos y ya después, ya vives de tus rentas como a los 25 años después. Y traía mucho el rollo de multinivel. Decía, no, es que yo lo que quiero es meterme para que después que yo genere por el trabajo de otros, dedicarle toda mi vida a Dios, al servicio de Dios. ¿Cuántos piensan de esa manera? No, es que ahorita tengo que hacer riqueza para después ya poder descansar. Y ahora sí, alma mía, gózate, ya mis graneros están llenos. Ahora sí puedo servir al Señor y puedo dedicarle tiempo completo a Dios. Ahora sí me inscribo para el ministerio de aseo y limpieza, que por tantos años pues ya lo quité de los anuncios. Dije, de todas maneras nadie responde. No, es que así no actúa Dios. El mundo así te dice. Mira, haz esto otro, y después vas a poder disfrutar. Es como Eva, no. Tú vas a ser como Dios. Ahorita tú tienes que estar sujeto a eso. Pero cuando tú hagas lo que yo te voy a decir que hagas, ni a Dios le vas a tener que pedir permiso. Muchos, no manches, ¿puedo entrar al cielo sin Cristo? Sí. Todos los caminos llevan a Dios. ¿Tú crees que vamos a tener un Dios tan perverso como para enviar a sus hijos al infierno? Entonces lo que dijo el pastor, que tengo que asistir a la iglesia, ¿es del diablo? Pues claro. Y tú, no, pues qué chido, ¿verdad? Y de repente el hermano, no, pues ahí anda. Y le compraron la visión a Satanás. No te preocupes, tú haz lo que tú quieras y en poco tiempo vas a tener lo que siempre quisiste. Tú salte del plan perfecto de Dios, eso es demasiado tardado. ¿Cómo vas a batallar con tu esposo durante 3 años? Aguantarlo. No, dale un escarmiento. Si te hizo esto, tú págaselo con la misma moneda. Y vas a ver como la otra vez me enseñaba mi esposo un video, ay Dios mío, digo, de una predicadora, no me acuerdo cómo se llama esta mujer, pero es una pastora, supuestamente, ¿no? Y que aplicaba, ¿cuál es el pasaje que aplicaba? El del hijo pródigo. El del hijo pródigo, pero se lo aplicaba a las mujeres, les decía, no, déjalo ir, vas a ver cómo va a venir regresando contigo y se va a dar cuenta de lo que perdió en ti. Y las mujeres, no, sí, que se vaya a comer con los puercos para que vea lo que es bueno. Imagínese, mi hermano. Está totalmente distorsionada la palabra de Dios. Y ya estaba haciendo sus planes y propósitos. Cuando venga, no, lo que no hacía antes. Mira, si quieres volver chiquito, lava los trastes. O sea, pero totalmente fuera del plan de Dios. Dios nos ha dicho eso. Dios lo que nos dijo es, mujer, cierra la boca y compórtate casta y respetuosamente, y por tu testimonio tu esposo va a ser ganado. Eso es lo que dijo en 1 de Pedro 3. ¿Sí o no? No te dijo, deja que vaya y se revuelque con los cerdos hasta que se dé cuenta todo lo que tenía, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Si es tuyo, si lo amas, déjalo ir. Si regresa, era tuyo. Si no regresa, nunca. ¿Qué son todas esas cosas, hermanos? Y muchos se lo creen. Pero es parte de la empresa de Satanás, implantando poco a poco pensamientos equivocados, contrarios a la palabra del Señor. No olvidemos, mis hermanos, que todo lo que el mundo ofrece, todo, junto a su principal directivo, todo va en contra de Dios y de su voluntad. Santiago expresó, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ahora, no está hablando que meramente no podamos convivir con el mundo, tener un tipo de cercanía con personas del mundo, porque el mismo Señor Jesucristo comió con pecadores que sabía Jesús que lo necesitaban, sino más bien refiere a querer congeniar, simpatizar o concordar con la forma de pensar del mundo y que va muy en contra de la voluntad de Dios.
Juan expresó en su primera carta que si alguno ama el mundo, entonces el amor del Padre no está en él, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Pero el que trabaja por hacer la voluntad de Dios, ese sí permanece para siempre. Nos cuesta trabajo creer que esto pueda ser posible, hermanos. ¿Cómo que si yo congenio con el mundo en el hacerme rico y... Espérate, es que la Escritura dice algo totalmente diferente. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo creerlo? Creer lo que Dios ha dicho a través de su palabra. La realidad es que Dios, mis hermanos, se toma muy en serio nuestra entrega. Dios se toma muy en serio tu cristianismo. Aunque tú digas, me voy a echar una canita al aire, voy a darme este tiempo de receso, voy a ir. Mira, Dios se toma muy en serio tu entrega. Por eso también dijo, si haces promesas, cúmplelas. Vale más que no prometas a que prometas y no cumplas. ¿Por qué has de disgustar a Dios? ¿Por qué lo hemos de hacer de enojar? Él se toma demasiado en serio nuestro cristianismo, así como también se tomó muy en serio el sacrificio de su Hijo, el cual no fue aparente, no fue un sacrificio a media, no fue un sacrificio que pudiera parecer un sacrificio, como muchas doctrinas que aparecieron durante el primero o segundo siglo del cristianismo, que decían, no, es que Jesucristo verdaderamente no murió, era una apariencia. No, mis hermanos, Jesucristo murió. Y el Padre se tomó muy en serio el sacrificio de su Hijo. Así también toma muy en serio nuestro cristianismo, nuestra entrega, nuestras promesas. El mundo, mis hermanos, todo el tiempo está contratando. Todo el tiempo. Siempre está buscando gente, trabajando para crecer cada día más su empresa. Quiere que más personas se añadan, para que muchas personas deseen trabajar para el mundo, especialmente los que en algún momento se consideraron cristianos. ¿Saben por qué? Porque cuando un cristiano comienza a trabajar en el mundo, a Satanás se le hincha el ego. Porque dice, mira, aquel que alababa a Dios, ¿te acuerdas que aquel alababa a Dios? ¿Te acuerdas que aquel que decía, no, Dios es mi vida y Dios, velo donde está ahora? ¿Soy bueno para los negocios, sí o no? No, pues la verdad sí eres bueno. ¿Cómo lo convenciste? Le puse lo que más le gustaba. Le dije que todos sus sueños se harían realidad. Y se le hincha el ego cuando los cristianos andan sirviendo en el mundo. Es una victoria, lo considera una victoria para él. El mundo, mis hermanos, adoctrina a todas las personas de este mundo y especialmente a las nuevas generaciones. Ustedes saben cómo está el tiempo, ¿sí o no? Ustedes saben lo que están tratando de implantar en los niños. Y el peor del caso es que hay muchos que le están comprando estas ideologías al mundo. Está adoctrinando a nuestros hijos y a cada persona en cualquier edad. Fíjense, todavía hay personas que creen que venimos del chango. ¿Ay, cuántos creen que venimos del chango? Hay personas, ¿saben por qué hay personas que creen todavía que venimos del chango? Porque hay personas que todavía lo enseñan. Es un pequeño departamento de la empresa del mundo. Ese departamento enseña que venimos del mono. Y hay personas que lo siguen creyendo. Hay personas que siguen creyendo en la generación espontánea. ¿Saben por qué? Porque hay personas que enseñan la generación espontánea, que todo se creó de la nada, aunque la realidad sea, y científicamente es aceptado que la nada no puede crear algo, pero hay personas que lo siguen creyendo. ¿Por qué? Porque hay otro pequeño departamento de la empresa del mundo que Satanás dirige y que le implanta a las personas que venimos de cualquier otra cosa, pero no de Dios, que es una locura pensar en un creador. Pero hay personas que lo siguen creyendo. Y muchos se hacen de la vista gorda ante lo que está sucediendo en el mundo. Pero el mundo usa todos los medios posibles a su favor para enseñarle a otros acerca de su pensamiento e ideología. Hay muchos hombres creyendo que verdaderamente pueden ser mujeres.
Y parecía una locura, ¿sí o no? ¿A cuántos les parece locura? Es una locura pensar que un hombre puede ser una mujer, o que una mujer puede ser un hombre. Es creer en Harry Potter. Pero muchos lo creen. Muchos siguen creyendo eso. Porque hay gente trabajando incansablemente para enseñar estas cosas, ideando formas para convencer a otros de que en verdad esto puede ser posible. Mujeres creyendo que en verdad tienen derecho a desechar una vida que se está gestando en su vientre y asesinarlo con liberalidad. Porque hay personas que se esfuerzan por enseñar este tipo de doctrinas, de filosofías, de pensamientos. Y la gente lo sigue comprando. Por eso, hermanos, como cristianos necesitamos dar instrucción a otros, ser colaboradores de Dios activos. De nada sirve aprender de Dios si no estás viviendo a Dios. Necesitamos dar instrucción a otros, porque también debe de haber gente alrededor nuestro que comience a seguir a Cristo y que crea en Cristo, porque nosotros estamos enseñando a Cristo. Hay gente que incansablemente está trabajando por enseñar cosas contrarias. La iglesia, del mismo modo, tiene que trabajar incansablemente por enseñar a Cristo, principalmente a nuestros hijos. A nuestros hijos. Pero muchos no entienden la gran labor que como padres tenemos con nuestros hijos y que como cristianos tenemos en el mundo. Y puede más la enseñanza del mundo que la enseñanza de Cristo. La Escritura dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y muchos dicen: ay, yo te creí, Señor. A ver, ¿cuándo lo instruiste? Pues lo llevaba a la iglesia. Eso no es instruir al niño. Traerlo a la iglesia no es instruirlo. ¿Sí sabían, padres? A diferencia de lo que muchos pueden creer, esto no es instruir al niño. Instruir al niño es lo que el Señor dijo, lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 6. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás con tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es instruir al niño, junto con muchas otras cosas. Pero en ocasiones preferimos que otros enseñen a nuestros hijos porque nosotros nos da flojera pasar tiempo con ellos. Nos da flojera. ¿Cuántos padres de aquí de la iglesia infantil repasan las clases de la iglesia infantil con sus hijos? No levante su mano. Pero miren, cada maestro en la iglesia infantil tiene un grupo, o cada grupo tiene un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp mandan las clases que les dan los domingos o que les dan los miércoles. ¿Cuántos de ustedes repasan esas clases con sus hijos? Pero muchos les da flojera. ¿O cuántos padres hablan con sus hijos y repasan las enseñanzas que se dan aquí en la iglesia? Los domingos, los miércoles, mujeres, varones, matrimonios. ¿O cuántos hacen lecturas con sus hijos durante el día o la semana? Pero nos da flojera. Es más fácil pasar una hora en el teléfono que una hora instruyendo a nuestros hijos o instruyendo a nuestra esposa. Nos da flojera. Cuando la Escritura nos manda que como padres instruyamos a nuestros hijos, que los disciplinemos y en ello mostramos el amor. Pero a muchos les es más fácil mostrarles el amor llevándolos al parque, comprándoles una nieve, que impartiendo disciplina e instrucción del Señor. ¿Cómo lo vas a amar? Le voy a comprar una nieve. ¿Tú crees que ese tipo de amor le va a ayudar para hacer frente al mundo? No. Lo estás preparando como un trabajador para Satanás. Instrúyelo. Háblale de la palabra y sobre todo dale testimonio, dale ejemplo. Eso es instrucción.
Muchos prefieren darles cosas porque no se sienten con la autoridad moral para hacerlo. Yo te voy a decir algo, pídele perdón a Dios y en ese momento recupera su autoridad para instruir. En cuanto tú te arrepientas, ya puedes decirle a otro: no caigas en lo mismo que yo caí, no hagas lo mismo que yo hice. Porque ya te arrepentiste, Dios ya te restauró, Dios ya te perdonó, Dios ya te limpió. Y ahora tú puedes instruir a tus hijos, pero a muchos les da cosita porque creen que no tienen la autoridad moral. Pero la Escritura dice que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad si nosotros nos arrepentimos. Fíjense lo que dice Proverbios 13:24. Quienes no emplean la vara de disciplina, escúchame bien, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Y no importa lo que creas, es que a los niños no hay que darles vara. No importa lo que creas, si no lo disciplinas, lo odias, porque lo estás haciendo un trabajador para el mundo. Estás haciendo un trabajador para Satanás. Los que en verdad aman a sus hijos, dice Proverbios 13:24 en la Nueva Traducción Viviente, los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Porque saben que en la disciplina está la corrección, está el llevarlos al camino recto de Dios. Obviamente hay que hacerlo con sabiduría, ¿no? Porque dice la Escritura que con sabiduría se edifica la casa. Pero ahí hay instrucción, mis hermanos, y muchos no lo están haciendo por comodidad, por miedo, por vergüenza o por cualquier otra razón. Y están haciendo trabajadores para el diablo. Créanme. Porque hay de dos sopas: o recoges juntamente con Cristo o desparramas juntamente con el diablo. No hay más. Necesitamos dar instrucción y por lo mismo también nosotros necesitamos instruirnos. Pero aquí es donde muchos batallan porque no les gusta esforzarse, no les gusta batallar. Muchos son perezosos espirituales y prefieren llevar la vida ahí como se vaya yendo, y van a pagar muy caro esa flojera. Como dice la Escritura, vi el terreno de un hombre perezoso, habían crecido espinos y estaba todo lleno, y aprendí algo, dice, observé algo y lo aprendí. Un poquito de dormitar, un poquito de cruzar las manos para echarme un coyotito. Así vendrá nuestra necesidad y nos va a hacer pedazos. Es que ¿por qué mi hijo hace esto? Bueno, ¿lo instruiste? ¿Le diste ejemplo? Una vez un pastor, que aunque cada hijo toma su decisión, y no estamos exentos de que aunque hayamos instruido, nuestros hijos vayan por un camino diferente, las promesas de Dios son fieles, y si hacemos nuestro trabajo, hermanos, Dios no tiene problema en cumplir sus promesas. En una ocasión un pastor me decía que instruía a su hijo, ¿no? Él es abogado, y le decía: hijo, mira, si algún día te meten a la cárcel, porque es abogado penal, te meten a la cárcel injustamente, yo voy a pelear todo lo que sea necesario, voy a gastar todo lo que sea necesario para sacarte. Pero si un día te meten a la cárcel por ladrón, por asesino o por cualquier otro delito que hayas cometido, yo voy a ir con el juez y le voy a decir: si le da 10 años, dele otros 10 de mi cuenta, porque yo nunca le enseñé eso. Instrucción, hermanos. La iglesia es la que debe de dar instrucción, pero no nos gusta batallar, no nos gusta perder la comodidad. Satanás y el mundo usa todos los recursos posibles, gasta todo el tiempo necesario, gasta lo que sea, hermanos, para adoctrinar a las personas, para desviarlas del plan y propósito de Dios. Nosotros a veces no sabemos ni lo que queremos y no gastamos ni el más mínimo recurso para instruir a los demás. Somos presa fácil de los estafadores y engañadores que hay en el mundo. Ponte de pie, hermano. Quizá ya me extendí demasiado, ¿verdad? Pero está bueno esto.
Oh, mi hermano, es necesario que, entendamos este punto. Fíjense, hubo muchos hombres que han dado su vida para trabajar a favor del reino. Y uno de los que más ha impactado la historia es un hombre llamado Juan Wesley. ¿Cuántos han escuchado hablar de él? Se conoce como el padre de los metodistas, ¿no? Pero era un hombre muy celoso de Dios. Este hombre se dice que en toda su vida viajó más de 400,000 kilómetros a caballo, haciendo un promedio de 32 kilómetros diarios a caballo. Quizá tú lo recorres en carro, nosotros lo recorremos en carro, pero él a caballo. ¿Cuántos han andado a caballo? ¿Cómo terminas después de que bien adolorido? Al menos que seas de rancho, ahí no. Pero este hombre a caballo 400,000 kilómetros en toda su vida, de un lado para otro, durante 40 años predicando el evangelio. Se dice que predicó 40,000 sermones en su vida. 40,000 sermones, hermano. Hizo o compuso más de 200 obras. Escribió más de 200 obras, entre libros, folletos, himnos, sermones, todo. Aprendió bien 10 idiomas. 10 idiomas. Y a los 83 años se sintió molesto porque no podía escribir más de una hora continua sin que le dolieran los ojos. A los 86 años sintió vergüenza de sí mismo porque no podía predicar más de 2 veces en un solo día. Y se sintió avergonzado. Y poco después se dice que se quejó en su diario de que sentía cada vez más la tendencia de quedarse acostado en su cama hasta las 5:30 de la mañana. Y le pesaba dormir hasta tarde, 5:30 de la mañana. Mis hermanos, Dios no nos pide que viajemos miles de kilómetros. Simplemente nos pide que hagamos el esfuerzo por acercarnos quizá unos metros para con nuestra familia, unos kilómetros quizá a la iglesia. No nos pide tampoco que prediquemos miles de sermones, pero que sí le hablemos el evangelio a los que tenemos cerca. No nos pide que escribamos libros, himnos, pero sí nos pide que instruyamos a nuestros hijos. Tampoco te pide que aprendas a hablar 10 idiomas, pero sí te pide que lo que hables sea con sabiduría y con temor de su nombre, para que puedas edificar. Tampoco te pide que te levantes a las 5:30 de la mañana o antes, pero sí te pide que lo pongas a Él siempre en primer lugar. Termino con este texto, mi hermano. Cierra tus ojos. Así que, mis hermanos amados, estén firmes e inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Nada, absolutamente nada de lo que haces en el Señor es en vano. La pregunta es, ¿estás haciendo algo en el Señor? Tenemos que ser colaboradores de Dios, buscar ese carácter en nuestra colaboración y al mismo tiempo que se vea reflejado en una colaboración activa, en la capacidad de obrar la voluntad de Dios. Quizá el día de hoy no has tomado tan en serio tu cristianismo, pero yo te invito a que te esfuerces por tomarlo más en serio, para que colabores con Dios en donde sea que estés, en el área en el que el Señor te haya puesto. Si tienes esposa, con tu esposa; si tienes hijos, con tus hijos, junto a tu esposa o a tu esposo; en tu trabajo, si eres un patrón o tienes empleados, con ellos también. En donde sea que el Señor te ha puesto, te ha
escogido como un instrumento de colaboración para cumplir con sus planes y propósitos. Debes de hacerlo bien. Debemos hacerlo bien. Padre nuestro, muchas gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no ser colaboradores a medias, a no querer colaborar contigo, pero también colaborar con el mundo, a no querer cumplir ciertas cosas de tu palabra, pero otras inclinarnos más por nuestros deseos o pensamientos. Señor, perdónanos si hemos hecho las cosas mal, si hemos sido tropiezo a otros, perdónanos, ya no queremos ser tropiezo. Tú dijiste que cualquiera que fuera tropiezo a uno de tus pequeños, es mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se aviente al mar, porque tú tomas muy en serio tu obra. Tú hiciste todo para librarnos del pecado, para darnos una nueva vida, y no podemos venir a echar a perder las cosas. Tú quieres que colaboremos juntamente contigo. Perdónanos si hemos echado a perder algo. Perdónanos, queremos honrarte de todo nuestro corazón, y cuando lo hagamos inconscientemente, ayúdanos a identificar esas fallas y a corregirlas. Queremos ser una iglesia que colabora contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, por la vida de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a ser cada vez más como tú, a tener tu corazón y a crecer en tu carácter. Muchas gracias, Padre. Amén. Damos un aplauso al Señor, hermano. Hermanos, tenemos una vez más tarea para esta semana, ¿verdad que sí? Dile al que tienes a un lado, colabora con Dios. Colaboren con Dios, hermanos. Ese es nuestro trabajo. Amén. No le jueguen al emprendurismo. No sean emprenduristas espirituales. Eso no existe en la iglesia. Amén. Entonces, que Dios les bendiga, que el Señor los guarde y que puedan disfrutar de la vida que el Señor les da, buscando siempre ponerlo a Él en primer lugar. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima reunión.